Bueno, hoy contamos con el grato placer de la presencia y la colaboración de María Waleska Álvarez, quien es especialista en negociación, transformación digital, innovación, tecnologías de información y comunicación. Actualmente ocupa el cargo de presidenta ejecutiva del NAP del Caribe, empresa donde ha consolidado su expansión y operación como el centro tecnológico más seguro, innovador y mejor interconectado de la región. Yo creo que es un placer hoy que estamos hablando de todos los riesgos y hoy vamos a hablar un poquito de continuidad de negocios. Hemos tenido una agenda, yo creo que de programa alineada en este término y para nosotros es muy grato contar con su presencia. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer poder compartir, como yo digo, más que nada entre amigos y sobre todo de un tema, Lara, que tú sabes que hoy juega un rol fundamental en la vida de nuestro país, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Asegurar la continuidad de los negocios en un momento donde transitamos probablemente por una de las crisis económicas más dramáticas que nuestra generación ha experimentado. Yo creo que definitivamente es un tema al que debemos de ponerle muchísima atención y gracias a ustedes por permitir un espacio como este precisamente para hablar de un tema que nos impacta a todos, no solamente a los que tenemos que tomar esas decisiones sobre la continuidad de nuestros negocios, sino precisamente a toda esa población que depende de que nuestros negocios hoy más que nunca puedan asegurar su operatividad. Mira, y tú sabes que cuando justamente Lara hacía tu introducción, María Waleska, qué bueno escucharte nuevamente aquí con nosotros, me recordaba mucho de lo que estaba hablando Laura justamente sobre esa seguridad, ese resguardar de información de uno de los temas que son tan comunes en lo que tú manejas hablando con nosotros. Ahora mismo, tú sabes que cuando habías ido al programa en fechas anteriores, habíamos hablado sobre los posibles huracanes, los posibles terremotos, los posibles, quizás algunas inundaciones que podía haber en algunos de las empresas, los cuales traía problemas a los equipos, a la información, a la misma data. En este caso de algo que no tiene precedente, algo de lo cual quizás no se sabía mucho, María Waleska, ¿cómo se puede preparar ese plan de continuidad? Hay muchos que lo han trabajado sobre la marcha, hay otros que tenían más o menos algunas nociones, pero desde tu punto de vista y desde la experiencia que estamos teniendo en estos 4, casi 5 meses de confinamiento y de pandemia, ¿cómo se puede trabajar ese plan? Mira, gracias, Kelvin. Yo creo que, en efecto, en este momento, cuando hablamos de continuidad, tenemos que pensar de continuidad ante siniestros, entendiendo siniestros como lo que hoy es nuestra temporada ciclónica, terremotos y volcanes, disrupción, disturbios, huelgas, pandemia, como lo hemos visto, siniestros en la propia empresa, y ciberataques, que es un tema que ahora empieza a ocupar un lugar importante en nuestra agenda porque de cara a los últimos meses y a los procesos forzosos de transformación digital a la que muchas empresas se han visto abocados, el tema de los ataques cibernéticos también es un tema importante que debemos incluir en esa continuidad de negocios y sobre todo previendo los procesos, la tecnología y sobre todo la conciencia y la educación de nuestro personal respecto de lo que puede ser un plan de continuidad de negocios. Mira, lo primero que yo tal vez quisiera compartir con ustedes es que cada empresa tiene un perfil de riesgo diferente. Y un primer punto que las empresas deben de realizar es esa evaluación, esa introspección de cuál es el perfil de riesgo de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas empresas, y lo hemos visto en lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 meses, han tenido que desplazar a todo su personal a sus hogares o a otras localidades para continuar con la operación del negocio. Esto ha supuesto que sus localidades están cerradas. Entonces, una cosa que es importante es que la empresa deba de asegurar que los sistemas informáticos de misión crítica, que la información de misión crítica que respalde esa operatividad pueda ser accesada por sus empleados, pero también por sus clientes y hacerlo de manera segura. Entonces, una de mis primeras recomendaciones es que cuando vemos un plan de continuidad de negocios hay que tomar en cuenta procesos,
tecnología, personas y conectividad. Estos 4 puntos son claves para tú poder asegurar la continuidad de la operación. Desde el punto de vista de los procesos, asegurar que todos entienden qué deben de hacer, cómo hacerlo, cómo se integran los procesos de un departamento con otro cuando estamos hablando de la continuidad de negocios de la empresa. Tecnología, porque tenemos que tener obviamente las herramientas que nos permitan movilizar el personal, que nos permitan que nuestros empleados puedan acceder a nuestros sistemas de misión crítica para continuar ofreciendo el servicio, no solamente para clientes internos, sino también para clientes externos. La tecnología para asegurarnos que esos accesos remotos sean seguros y que el acceso además tiene una experiencia del usuario apropiada, porque cuando hablamos entonces de los clientes, tanto internos como externos, si nos apoyamos en tecnología, una de las cosas que tenemos que tratar de asegurar es que esa experiencia del usuario sea positiva y agradable. Creo que Lara iba a comentar algo, no, que te estabas cortando un poquito, te estaba escuchando. Tranquila, procede, María Valesca. Luego el tema de conectividad, y tú acabas de mencionarlo, muy apropiado, Lara, tu comentario. En efecto, la conectividad hoy juega un rol esencial, porque hemos visto cómo a raíz de tener que desplazar personas, a raíz de tener que ofrecer servicios digitales, a raíz de poder entregar servicios y productos de manera remota, la principal herramienta para que esto suceda es en gran medida una conectividad óptima y redundante. Entonces, cuando hablamos precisamente de continuidad de negocios, Kelvin, yendo al comentario o la pregunta que me hacías en un principio, si yo tuviera que definir esos 4 puntos principales para tomar en cuenta para ese plan de continuidad, diría que uno, revisar bien cuál es el perfil de riesgo de la empresa y adecuar mi perfil de riesgo y mi plan de continuidad de negocios en función de mi perfil de riesgo. Y 4 puntos fundamentales sería, como mencioné, procesos, personas, tecnología y comunicaciones. María Waleska, uno viendo la situación a nivel regional y ustedes prestan servicio a nivel regional, ¿qué tan preparados estamos nosotros en nuestro país a nivel de continuidad de negocios versus otros países y empresas de la región? Sabemos que a veces no, somos, y lo digo a nivel personal, somos lentos en tomar decisiones que tienen que ver con crisis, continuidad de negocios, porque como tú bien explicabas hace un momento, es un trabajo arduo que hay que hacer. ¿Están nuestras empresas comparadas con otras a nivel regional listas, preparadas? Mira, Lara, en general yo podría decirte que las grandes corporaciones de la República Dominicana tienen unos niveles de madurez importantes respecto del tema de continuidad de negocios. Mi preocupación está en el segmento de pymes y medianas empresas, donde hay la falsa percepción y el mito de que tener un plan de continuidad de negocios es costoso. Y digo que es un mito porque la realidad es que, y nuevamente, tú tienes un plan de negocios en función de tu perfil de riesgo. Tu perfil de riesgo y las medidas que tienes que tomar van a ser diferentes para una empresa pequeña que para una empresa grande. Y lamentablemente en la República Dominicana tenemos varias condiciones que no favorecen el nivel de madurez que debemos de tener. La primera de ellas es ese mito de que tener un plan de continuidad de negocios y usar herramientas de cierto nivel de sofisticación es caro, lo cual no es así. Con los años la tecnología se ha abaratado, las herramientas que hoy existen nos permiten herramientas muy buenas a mucho menor costo, con lo cual, asociado esto al perfil de riesgo de una empresa pequeña o mediana, esa empresa pequeña puede tener un muy buen plan de continuidad asociado a sus requerimientos y por lo tanto directamente proporcional a sus costos, sin que sea costoso. Pero además la pérdida
de no tener ese plan de continuidad, definitivamente puede representar la quiebra o el cierre de la empresa, que va a ser, obviamente, en términos de inversión y costo, muchísimo más negativo que tú hacer una inversión en tener un plan de continuidad de negocios directamente proporcional a tu realidad. El segundo tema que no ayuda en el caso de nuestro país es que como República Dominicana históricamente ha enfrentado temas de energías inestables, de situaciones donde cada pequeña empresa o tiene un inversor o tiene una pequeña planta, tiene ciertas herramientas que en teoría facilitan ciertas cosas porque por muchos años vivíamos de manera regular en un estado de emergencia. Aquí la mayoría de hogares y pequeños negocios tienen sus inversores, tienen sus pequeñas plantas, porque se va la luz, porque tenemos ciertas limitaciones en algunos temas. Entonces pensamos que estamos preparados y tú conversas con muchos pequeños empresarios o con pymes o con empresas medianas y te dicen, no, nosotros tenemos ya todo adecuado porque si se va la luz entra la planta, si tenemos un incidente con agua ya tenemos cómo resolverlo. Nosotros hemos vivido tormentas por muchos años, con lo cual sabemos cómo manejarlas, nuestros edificios son de concreto. Y la realidad es que no es así. Nosotros hicimos una evaluación hace unos años para entender en realidad cuál era el porcentaje de empresas que estaban realmente preparados para hacer frente a un evento de alta proporción, como pudiera ser un huracán, como pudiera ser un siniestro importante. Y lamentablemente el porcentaje fue bastante bajito en relación a otros países de la región. ¿Por qué? Porque en otros países de la región, a sabiendas que su regularidad, vamos a decir, no les representa este tipo de situaciones, ellos entienden que es muy importante que ante una eventualidad o un incidente mayor deben de estar preparados. Entonces, esos son dos elementos que tal vez no ayudan a que en el caso de nuestro país todavía hay grandes oportunidades de mejora y sobre todo, como digo, en las pymes, pequeños y medianos. En general, las grandes empresas tienen unos niveles de madurez bastante importantes. Qué bueno que mencionas eso, María Waleska, porque es muy interesante, sobre todo para las pymes que nos están escuchando, puedan encontrar ese refugio en esto. María Waleska, tenemos que despedir. Está muy bueno el tema. ¿Cómo la persona puede conectar contigo y sobre todo tener esa asesoría con relación a eso que acabas de mencionar, sobre todo las pymes? Sí, con gusto. Nada, darles las gracias nuevamente por el espacio y definitivamente que si tienen interés en conversar con nosotros, de hecho hoy en día atendemos a pequeños, a medianos, incluso emprendedores, a quienes queremos invitarlos a que no sean tímidos y que no piensen que esto es solo de las grandes empresas. Hay soluciones que se ajustan a las necesidades de los emprendedores, de los pequeños y de los medianos y con gusto los ayudamos a construirlo. Se pueden comunicar con nosotros al correo ventas@napdelcaribe.com.do o nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, NAP del Caribe, en Instagram, en Facebook, en Twitter y comunicarse con los teléfonos 809-566-4405. Gracias, María Waleska. Señores, nadie se despegue de cualquiera de las plataformas por las cuales nos estamos escuchando, porque al regreso tenemos Despierta con Lizelot con el tema El síndrome del impostor. Ya regresamos.